la bendición de poder comenzar el día de hoy un curso de 8 clases que nos va a acompañar todos los viernes. El nombre del curso son los pilares del crecimiento cristiano, del carácter cristiano. Y pues lo que vamos a buscar hacer es tratar de evaluarnos, en primer lugar, hacer un examen propio, de poder ver si efectivamente nuestra fe es una fe genuina, es una fe que está basada en Cristo, y como consecuencia es una fe que tiene un crecimiento continuo, o no. Y si fuera el caso que en el curso el Señor nos muestra que de pronto no es nuestra situación, pues gloria a Dios por eso, que al final es una muestra del amor y la misericordia de Dios que estaría teniendo para con nosotros. Así que quiero empezar esta noche orando. Padre, te queremos encomendar este tiempo, Señor, te queremos exaltar, adorar en esta hora que tenemos por delante, que tú te has exaltado a través de la predicación de tu palabra, Señor Jesús, que toda la gloria, toda la honra sea solo para ti. Te queremos pedir también que tú prepares nuestros corazones para poder escuchar este mensaje, Señor, que nuestros corazones sean como aquella terreno fértil donde la semilla cae y da fruto para gloria tuya, Señor. Te pedimos que tú tomes el control de todo lo que estamos por decir, palabras, aún incluso de los pensamientos de aquellas personas que van a escuchar el mensaje, que tú, Señor, puedas ser exaltado y obrar en medio nuestro. En tu nombre, Jesús. Amén. La idea del curso es poder hacerlo quizás de una manera un poco más práctica. De hecho, a diferencia de un estudio bíblico habitual, donde tenemos un texto en el que nos metemos y profundizamos y lo analizamos a detalle, este estudio o estas diferentes clases pues nos van a ir acompañando a lo largo de la Biblia a través de diferentes pasajes. Entonces, sí considero que sea relevante o importante que tengamos la Biblia a nuestra disposición, a nuestras manos, o de pronto un celular, algo donde podamos siempre ir buscando y aprendiendo los diferentes pasajes. Como empecé diciéndoles hace un momento, la intención del curso es que sirva en primer lugar como una manera de autoexamen, para ver si estamos creciendo espiritualmente, para ver si es que estamos creciendo en santidad, para ver si nuestra vida se está conformando cada vez más a Cristo, conforme al propósito de Dios, o de pronto no es el caso, ¿no? Entonces, me sale acá un mensaje que la conexión es inestable, pero bueno, creo que no hay problema. Entonces, quiero empezar viendo una ilustración, contándoles una idea. Existió un hombre en el siglo 1800 que se llamaba Sir Christopher Wren. Este hombre, Christopher Wren, fue uno de los principales arquitectos o los arquitectos más famosos que han existido a lo largo de los siglos. Este hombre era un hombre inglés, ¿ok? Y fue la persona destinada por los reyes de Inglaterra, de Gran Bretaña en ese momento, para reconstruir la ciudad de Londres, porque había habido un incendio muy, muy grande en el año 1600. Y bueno, dentro de las obras que este hombre hizo, pues figuran más de 52 iglesias que levantó dentro de la ciudad, y su obra quizás más prominente fue la Catedral de San Pablo, que es una iglesia muy imponente dentro de la ciudad de Londres, vigente hasta el día de hoy, que inclusive es una réplica de la Basílica de San Pedro que existe en el Vaticano el día de hoy. Entonces, este hombre tenía muchísima fama y muchísima experiencia construyendo, haciendo construcciones, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? Que dentro de ese contexto, a este hombre lo invitan, el alcalde de la ciudad, a que construya el ayuntamiento de la ciudad y le ponen a cargo de construir la alcaldía, el municipio, el Congreso, como quieran llamarle, y es hacer un diseño revolucionario en donde él consideró que el peso del segundo piso de esta obra no iba a tener mucha presión, y decidió no colocar columnas, es decir, colocó bases o columnas alrededor del edificio, pero si hubiéramos una adentro, no es un espacio liso, muy parecido a las construcciones que el día de hoy tenemos. Si vemos nuestros apartamentos o nuestras casas, nosotros no tenemos columnas en medio de la sala, en medio del comedor, en medio de la cocina, ¿no? En ese momento, todas las construcciones se basaban en base a pilares o en base a columnas. Entonces, cuando él presenta ese proyecto innovador al alcalde y a los congresistas, los parlamentarios, estos hombres se burlan de él y le dicen, oye, ¿cómo crees que voy a meter gente a ese lugar donde no hay columnas y que en cualquier momento
se nos viene encima. Y él trataba pues de explicar que efectivamente no eran necesarias las columnas por el diseño arquitectónico, y el alcalde finalmente dijo, no, yo quiero columnas, así que me pones columnas o pilares. Eso es lo que necesitamos el día de hoy. Y lo que hizo este hombre es curioso porque él empezó o rellenó el lugar de columnas, pero estas columnas eran columnas falsas, no llegaban a tocar el techo. Desde nuestra altura, cuando nosotros mirábamos el ambiente, veíamos que estaba lleno de columnas, pero si nos levantáramos un poquito más, veríamos que entre el techo y la columna había un espacio de aire. Es decir, estas columnas eran columnas falsas, eran columnas simplemente que cumplían una labor de apariencia, pero no aportaban ni sostenían para nada la edificación o la construcción del Ayuntamiento de Londres. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? El día de hoy nosotros vivimos en una época en donde las iglesias, o muchas iglesias evangélicas, más evangélicas, han hecho lo mismo. Dice la Biblia en 1 Timoteo 3:15 que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Es decir, la iglesia tiene la responsabilidad de sostener la verdad, de proteger la verdad, de ser ese estandarte que lleva la verdad. Y el propósito de la iglesia en general, o de los líderes de la iglesia, es pues enseñar a los creyentes, ¿verdad? Para que ellos también sean columnas o pilares, gente sólida, con un crecimiento fijo, válido. Sin embargo, nuestras iglesias el día de hoy lamentablemente le han dado énfasis a que los creyentes adoptemos ciertas apariencias, adoptemos cierto comportamiento, luzcamos como creyentes, pero sin una necesidad o sin un énfasis real o genuino en que es el cambio o la transformación que Dios hace en nuestras vidas, es un cambio de adentro hacia afuera, ¿ok? Entonces, en Gálatas 4:19, y solo les voy soltando esos versículos para que ustedes los vayan apuntando, hay algunos donde efectivamente vamos a ahondar, pero en Gálatas 4:19, el apóstol Pablo señalaba que era el deseo que él tenía que los creyentes a los cuales él les escribía, Jesucristo sea formado plenamente en la vida de cada uno de ellos. Eso es lo que Pablo decía. Pablo, cuando ejercía su ministerio, él tenía en mente eso. Yo necesito o yo deseo que estos hombres o estas mujeres que el día de hoy escuchan la palabra de Dios, sus vidas sean transformadas continuamente para que sean cada vez más semejantes a Jesucristo. Y ese es el objetivo, nuevamente, que los pastores y los líderes de la iglesia deben tener. Que las vidas de nosotros como miembros puedan ser continuamente transformadas. Y el propósito de este curso está muy alineado con eso. El propósito del curso es que nuestros corazones finalmente puedan ser despertados por la palabra de Dios, puedan ser motivados a entender cuáles son aquellas actitudes espirituales, ¿ok? Actitudes espirituales que un creyente debería tener, o el fruto que un creyente debería tener, que manifieste que ha habido una convicción que está generando un cambio de adentro hacia afuera de nosotros. Entonces, a manera de resumen, simplemente, para explicarle un poquito lo que viene en las siguientes semanas, el día de hoy vamos a ver o vamos a sentar la introducción o los precedentes de qué significa el crecimiento espiritual, cuáles son los niveles de crecimiento espiritual que la Escritura nos habla, qué no es el crecimiento espiritual, y llevarnos a un autoexamen en el día de hoy, y hacia adelante las siguientes clases, pues iremos viendo y descubriendo juntos cuáles son aquellas actitudes espirituales que como creyentes nosotros deberíamos estar cultivando, buscando o abrazando, para decir que de alguna manera son una señal de que efectivamente nosotros estamos creciendo en nuestro conocimiento de Dios. Así que quiero empezar primero revisando 4 conceptos de lo que no es el crecimiento espiritual, ¿ok? ¿Qué no es el crecimiento espiritual? Lo primero es que el crecimiento espiritual es una cosa totalmente distinta a la salvación de un creyente, ¿ok? Uno no crece espiritualmente hasta llegar a cierto punto en el que puede decir, ahora sí, soy cristiano, ¿verdad? Muchas veces hemos oído, quizás los que venimos de la Iglesia Católica o del catolicismo romano, que tenemos que hacer muchas obras o muchas acciones para recién llamarnos católicos o llamarnos cristianos, por decirlo de cierta manera. En el caso de las Escrituras no es así. Colosenses 2:10 nos dice que nosotros hemos sido hechos completos en Jesucristo,
¿Ok? Entonces, nosotros somos salvados por la gracia de Dios, el Señor nos rescata, nos redime y nos justifica, y eso no tiene nada que ver directamente con el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es algo que continúa a esa salvación, que precede esa salvación, que continúa esa salvación, pero que no necesariamente yo tengo que crecer espiritualmente hasta llegar hasta cierto nivel para recién poder hacerme cristiano. Y eso es algo que cuando nosotros evangelizamos, muchas veces es la excusa que los inconversos o la gente que no es creyente tiene, que te dicen, no, sí, lo que pasa es que, disculpa, sí, yo creo lo que tú dices, pero yo voy a mi ritmo. Yo quería poquito a poquito, involucrándome, pero no me exijas más. Como si llegaran a un nivel en donde ellos dijeron, bueno, ahora sí ya voy a la iglesia, leo la Biblia, oro, en cosas prácticas no tomo, no escucho esto, no voy a fiesta, no sé, imagínense lo siguiente, entonces ahora sí, como cumplo tales estándares o tal estándar de comportamiento, ahora soy cristiano. El crecimiento espiritual no tiene nada que ver cristiano con eso, ¿ok? Lo segundo, y que es algo que también nos cuesta muchas veces entender, es que el crecimiento espiritual no está relacionado con el amor que el Padre o que Dios tiene hacia nosotros. Dice Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La manifestación más grande del amor de Dios hacia nosotros, su pueblo, es que Cristo murió. ¿Y cuándo murió? Cuando tú y yo éramos pecadores. No es cuando éramos ya convertidos, ni cuando teníamos 1 o 20 años de creyente. El amor de Dios se manifestó y se derramó en nosotros cuando nosotros éramos pecadores. Entonces, puedo concluir en ese sentido de que el amor de Dios no va a ser más grande hacia mí en la medida en la que yo tenga cierto tamaño espiritual o no. Si yo tengo apenas un mes de creyente, por decirlo algo, o soy una persona o un niño espiritual, el amor que Dios tiene hacia mí es el mismo que si yo soy un hombre que tiene 50 años en el ministerio y una vida y un proceso de santificación quizás muy avanzado. Dios nos ama a todos de la misma manera, independientemente del nivel espiritual en el que nosotros nos encontremos. No tiene que ver con los años que alguien tenga como creyente. Y eso también es muy importante. Puede ser que haya un creyente que tiene 2, 3, 5 años, que se alimentó de la palabra de Dios continuamente, que estuvo en una iglesia de sana doctrina, que vivió una vida de obediencia y sujeta a lo poco que iba aprendiendo, cuyo crecimiento espiritual sea mucho más grande de un creyente que quizás tiene 40 años y nunca obedeció a la palabra de Dios y que quizás que nunca fue diligente en buscar glorificar a Dios en cada una de sus vidas. Entonces, el decir que yo tengo 10, 20, 5 o 50 años de creyente no tiene necesariamente relación con el nivel de espiritual o de crecimiento espiritual que yo puedo tener. Y por último, el crecimiento espiritual no necesariamente tiene que ver con la cantidad de conocimiento doctrinal que yo pueda tener. Yo puedo ser una persona que ha leído muchísimos libros, que se sabe de memoria todas las teologías sistemáticas que existen, que leo comentarios bíblicos desde el primer día en el que me convertí, que he leído la Biblia 20 o 50 veces y nada de eso tiene nada de malo, absolutamente nada. Es lo que todos buscamos, deberíamos todos llevar esas prácticas. Pero si ese conocimiento doctrinal solamente está en mi mente y nunca ha bajado a mi corazón, y yo nunca he puesto en práctica todo el conocimiento que yo he ido aprendiendo, entonces ese crecimiento espiritual va a estar estancado, va a estar frenado porque solamente hemos alimentado nuestras mentes y no hemos buscado genuinamente al Señor, quien nos da este crecimiento. Pensemos en los fariseos. Los fariseos tenían una vida desde pequeños que eran instruidos en las escrituras, conocían las escrituras muchas veces de memoria. A los 6 años ya conocían gran parte de la Torá de memoria. O sea, imaginémonos el nivel de preparación que estos tenían. Servían con todos los mandamientos y con todas las cosas que Dios mandaba, pero al final, como decía el profeta, me alaban con sus labios, pero su corazón está ajeno a mí. Entonces, el conocimiento doctrinal, si bien es base y importante para el crecimiento espiritual, no necesariamente está relacionado si es que ese conocimiento no se ha hecho práctico en mi vida, si es que yo no he llevado a la obediencia a este conocimiento. Entonces, ¿qué podemos decir acerca del crecimiento espiritual? En simple, o en palabras cortas para que lo tengamos presente, es hacer que la práctica de mi vida sea acorde a mi posición, a la posición en la que yo tengo en Cristo.
Si yo he sido justificado en Cristo, si yo he sido perdonado en Cristo, si yo he sido santificado en Cristo y Dios me ve como si fuera santo, entonces en la medida en la que mi vida práctica, el día de hoy, año 2020, yo pueda estar a la altura de eso, significará que mi crecimiento espiritual va a ir aumentando. Si soy santo en Cristo, yo debo ser santo en mi vida diaria. Y quiero que me acompañen, por favor, a este versículo, Efesios 4, y aquí sí les voy a compartir, Efesios 4, versículo 11. Efesios 4. O sea, del 11 al 13. Ok, Efesios 4. Esperen un segundo. ¿Cómo esto? Listo. ¿Qué dice Efesios 4, versículo 11 al 13? Hablando de Dios, Pablo dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Listo, hasta ahí todos clarísimos. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos en esos tres versículos de manera muy rápida? Lo primero es que Dios nos ha bendecido o ha bendecido a la iglesia dándole dones y llamados a hombres que de alguna manera van a capacitarnos, ¿ok? A nosotros como creyentes, para que nosotros como creyentes podamos llevar a cabo la obra del ministerio, la obra del servicio a Dios. ¿Ok? Así está claro como les digo. Pero ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a ser el punto en el que yo voy a estar correctamente capacitado? Y lo que Pablo dice en el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos. O sea, Pablo habla acerca de una meta. Pablo habla acerca de una meta del verbo llegar finalmente, que habla lograr, alcanzar, acontecer. Y ese verbo hasta que lleguemos o lleguemos implica una actividad constante, es algo que está en continuo desarrollo, algo que está caminando hacia un objetivo o hacia una meta. Y la intención de eso es efectivamente, Pablo nos dice que nosotros tenemos que crecer o ser capacitados hasta que podamos llegar de alguna manera al conocimiento del Hijo de Dios, a conocer cada vez más a Cristo, a la condición, y aquí subrayen esa palabra, de un hombre maduro, ¿ok? De un hombre maduro. La palabra maduro significa completo, perfecto, un hombre al que no le hace falta algo, un hombre íntegro, completo, bien desarrollado. Entonces, es una palabra que se repite también en 1 Corintios, capítulo 14, capítulo 14, versículo 20, donde Pablo nos dice que él desea que nosotros no seamos niños en nuestra forma de pensar, sino que seamos maduros, ¿ok? Nuevamente, entonces, podemos concluir leyendo ese versículo que la voluntad de Dios para nosotros como creyentes es que continuamente estemos creciendo hasta convertirnos en hombres y mujeres maduros. Inclusive si leen la parte final del versículo 13, habla conforme a la medida y a la estatura del varón, de la plenitud de Cristo. O sea, nuevamente, nuestro propósito o nuestra meta dentro de nuestro crecimiento espiritual o dentro de la forma de nuestro carácter espiritual es lo que Pablo habla en Romanos 8:29, que seamos hechos conformes a la imagen de Jesucristo. Entonces, es el deseo de Dios que nosotros estemos en constante movimiento para poder ser hechos conforme al carácter de Cristo. Entonces, pensemos ahora nuevamente en qué significa el tema de crecer en lo natural, por ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que tiene vida el día de hoy está en constante crecimiento. Si ustedes tienen una semillita, ¿ok? La semilla aparentemente no tiene nada de especial, es algo inerte probablemente,
Pero cuando lo metemos en la tierra y somos cuidadosos con ella, y le echamos el agua, y le ponemos en la luz, esa semilla empieza a germinar y empieza a brotar y empieza a crecer. Y una semilla muy pequeña, con el paso del tiempo, si es que es cuidada y tiene un entorno sano o saludable, se llega a convertir en un árbol, ¿verdad? Y no solo eso, no es que inclusive los árboles están en continuo crecimiento, aun si es que ya no estuvieran continuamente creciendo en estatura. Esos árboles continuamente se están repoblando, están nuevas, una, sacan flores, esas flores se marchitan, otras. Todo lo que tiene vida, todo lo que tiene vida finalmente está en un continuo crecimiento. Y es extraño entonces que nosotros podamos ver o encontrarnos con creyentes que aseguren que tienen muchos años en el Señor, pero ya no lo refleja, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Mi esposa le gusta la jardinería y ella pues desde hace unos meses está como que intentando plantar varias cositas, ha puesto unas semillas de papaya, por ejemplo, y las tenemos ahí que están creciendo, hace ya como 2 meses y son de ese tamaño, chiquititas, o ha puesto un aguacate ahí con unos 4 palitos en agua, y yo le decía, oye, ya pasó un mes, amor, y ese aguacate, esa pepa de aguacate o palta, como le decimos nosotros, ya se murió, ¿me entiendes? Está negra y no crece, y ella me decía, paciencia, espere, espere, espere. Y hace 2 semanas esa pepa empezó a botar una raícita pequeña, y esa raíz el día de hoy, en una semana, ha crecido más o menos como 2 centímetros, es sorprendente. Entonces, a lo que voy es que al final, todas las cosas que tienen vida van a continuar creciendo. Entonces, si nosotros viéramos a un creyente que asegura que tiene 10 años de creyente, pero su vida es exactamente igual que hace 10 años, si es que esa vida tuviera los mismos hábitos, las mismas costumbres, la misma forma de hablar, la misma forma de relacionarse con su esposa, con sus hijos, con sus padres, la misma manera de relacionarse con su entorno laboral o en la misma iglesia, si es que esa persona no tiene un crecimiento visible a los ojos de los demás, entonces hay un problema. Yo así como le dije a Mili, oye, esa pepa no tiene, no parece nada, ¿me entiendes? Me cuestiono si estará viva o muerta. ¿Por qué entonces, si es que hay una nueva vida, un nuevo creyente que ha nacido de Dios, esa vida muchas veces no está creciendo? Ahí es una señal de alerta que nosotros tenemos que, no en plan de juzgar o señalar, pero sí en plan de edificar y de amor y mansedumbre, quizás si tenemos la confianza, acercarnos a esta persona y tratar de mostrarle qué es lo que está pasando con él, porque no necesariamente significa que no sea creyente. Tal vez no se está alimentando lo suficiente, no está escuchando la palabra de Dios, quizás tiene un pecado que está de por medio impidiendo ese crecimiento. Hay muchas variables que vamos a ir viendo a lo largo de las semanas que pueden estar impidiendo ese crecimiento, pero si fuera nuestro caso y si pudiéramos ver quizás nuestras propias vidas y si miráramos atrás, oye, yo soy exactamente igual que hace 2 años, soy exactamente igual que hace 5, que hace 10, y no tuviéramos ese crecimiento, hay una señal de alerta que nosotros tenemos que tener para con nosotros mismos. John Stott fue un pastor anglicano y él en una ocasión dijo que el gran privilegio de Dios es de la relación. El gran privilegio del Hijo de Dios es la relación que Dios tiene con sus hijos, pero la responsabilidad del creyente es que nosotros crezcamos. Efectivamente, nosotros como creyentes tenemos una responsabilidad delante de Dios sobre nuestro crecimiento. Y quiero que me acompañen, por favor, a Segunda de Pedro 3:18. Vamos a ponerlo acá. Para los que no tienen la Biblia ahí, Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18 dice, del 17, bueno, vamos a leer el 17. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, están en guardia. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la palabra crecer es una palabra que significa aumentar o desarrollarse. Creo que eso es algo básico que lo podemos ver en cualquier diccionario de la Real Academia, pero el Antiguo Testamento da la idea de ese mismo verbo en hebreo, de que habla de exaltar, de extenderse o de prosperar.
¿ok? Entonces, es el deseo de Dios que nosotros como creyentes podamos extendernos, podamos tener un aumento o un desarrollo continuo. Ese crecer en la gracia no solamente es que es, como vimos en su momento, la voluntad o el deseo de Dios que nosotros como creyentes crezcamos, porque sí, efectivamente lo es, ¿ok? Dios desea, pero a veces cuando decimos, ay, el Señor desea muchas cosas para nosotros, quizás lo vemos de una manera de que, de un padre bueno que tiene esa intención, ay, cómo me gustaría, hijito, que tú crecieras, ¿no? Y sí, es válido, el deseo del padre hacia nosotros es que como hijos suyos podamos seguir creciendo hasta hasta alcanzar la madurez en Cristo. Pero el crecer en este verbo es un verbo imperativo. O sea, no solamente es un deseo de Dios de que mis hijos crezcan, sino que es una orden, es un mandamiento, es un mandamiento, es una obligación que Dios demanda de cada uno de nosotros como creyentes. ¿Ok? Y es una orden que encontramos nosotros en las Escrituras y que aplica a todos los creyentes, indistintamente del nivel espiritual en el que se encuentre o indistintamente de los años que tengamos en Cristo. Es la voluntad de Dios que nosotros crezcamos, ¿ok? Entonces, podemos dejar en claro que es la voluntad de Dios que nosotros crezcamos en la gracia y el conocimiento, ¿ok? Desde nuestro Señor Jesús, pero no solo deseo, sino que efectivamente es un mandamiento o es una obligación de Dios. Ahora, habiendo dejado en claro la responsabilidad que nosotros como creyentes tenemos delante de Dios de crecer, hay que entender que Dios no nos deja solos en esto, ¿ok? Yo durante mucho tiempo, en mis primeros años de creyente, creía genuinamente que la gracia de Dios se había derramado sobre mi vida y que me había perdonado mis pecados y que yo era una nueva persona en Cristo, pero sentía que como que Dios me había encontrado en el medio del océano solo, ahogándome, y él había llegado con una barca, me había dado la mano, me había salvado, me había puesto en la barca y me hubiera entregado los remos. Ahora, Ricardo, ya te salvé, te puse en el bote, te estoy dando los remos, a ver cómo tú le haces, pero tienes que llegar a la orilla, porque si no, finalmente no vas a sobrevivir. Y yo ese pensamiento lo tuve durante muchos años y me causaba en momentos soberbia cuando iba remando, cuando iba avanzando y diciendo, bien, lo estoy haciendo bien, estoy avanzando. Me causaba condenación cuando sentía que estaba estancado y que por algún momento en ese bote no avanzaba ni para adelante ni para atrás. Y no fue hasta que entendí que Dios, así como nos salva, Dios es quien nos santifica. Y si leemos en Primera de Corintios, capítulo 3, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 7, dice Pablo, así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino es Dios quien da el crecimiento, ¿verdad? Entonces, entendemos que este crecimiento espiritual, si bien es una obligación y hay una responsabilidad de parte de nosotros como creyentes, es también algo que Dios otorga en su gracia. Y es algo que Dios nos ayuda y nos capacita y nos va a permitir seguir creciendo en santificación. Dios va a seguir transformando nuestro carácter en la medida en la que nosotros lo busquemos, en la medida en la que nosotros crezcamos en gracia, en conocimiento, como hemos leído hace un momento en Pedro. Entonces, vamos a acompañar acá, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Perdónenme, es al revés. 1:3. Nos dice, y ese es uno de los versículos que quizás a mí en lo personal me ayudó muchísimo a entender que en Cristo hemos sido hechos completos, dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Dice que por su divino poder Dios nos ha concedido. ¿Qué significa concedido? El verbo griego tiene que ver con otorgado. Dios nos ha otorgado, Dios nos ha dado, Dios nos ha dado, Dios nos ha ofrecido. ¿Y qué dice después de la palabra concedido? Todo. Y ese todo, pongámoslo en mayúscula y grabémoslo en nuestros corazones, porque hermanos, Cristo, nuestro Señor, nos ha dado absolutamente todo
lo que tú y yo necesitamos para convertirnos en creyentes maduros. Él nos ha dado la plenitud, lo absoluto, lo sumo, lo entero, todo lo que tú y yo nosotros podemos necesitar como creyentes para cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas, hacernos conformes a su Hijo. Él nos lo ya ha concedido para tener una vida, para la piedad, que finalmente es una vida santa, una vida devota. Entonces, ¿qué podemos decir sobre esa primera parte? Que el mandato de Dios es que nosotros crezcamos hasta ser formados a la imagen de su Hijo. ¿Ok? Él ha puesto a nosotros, o a nuestra disposición, todo lo necesario para llevar a cabo su voluntad en nuestras vidas. Pero esto no nos exime de una responsabilidad si es que no estuviéramos creciendo, si es que no estuviéramos creciendo. Si es que no estamos creciendo, efectivamente la responsabilidad es nuestra, ¿verdad? El crecimiento cristiano o el formar nuestro carácter como creyentes es un proceso que nunca se debe detener. Pablo le decía a los filipenses, casi 30, teniendo 30 años de creyente, él decía, hermanos, yo ni siquiera considero ya haberlo alcanzado, sino que eso aún, olvidando todo lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, que dice, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, de Dios en Cristo Jesús. Pablo tenía 30 años, hermanos, de creyentes cuando escribió esto. Era un hombre que había vivido, y ni siquiera podemos decir que Pablo era una persona tibia o que era un niño espiritual. Pablo era un apóstol llamado por Dios, con un propósito muy particular de llevar el evangelio a todos los gentiles. Pablo fue un hombre utilizado por Dios para escribir la mayor cantidad de epístolas que encontramos en las escrituras. O sea, Pablo era un hombre maduro, plantó iglesias y todo esto, y después de haber hecho todo eso, 30 años después, él decía, aún no lo logro, dejo todo atrás y me extiendo hacia adelante. Y eso sirve también de precedente para que nosotros entendamos que indistintamente de los años que tengamos en el Señor, que indistintamente del nivel de santificación que nosotros creemos poder tener, nos falta. Siempre nos va a faltar. Y este proceso de crecimiento o de ser hechos conformes a la imagen de Cristo solo va a verse completado, como decía David, el día que despertemos a la semejanza de Cristo en el momento de nuestra glorificación. Antes no. Entonces, si es que nosotros nos quedamos estancados, tenemos un problema serio. En el crecimiento cristiano no hay espacio para ser neutrales. No hay espacio para vivir vidas de confort, para tomarnos unas vacaciones en el Señor. Yo me acuerdo que años atrás, en la iglesia donde me encontraba, los líderes muchas veces nos decían, hay que tener cuidado con el verano. Bueno, ya el verano en Perú es verano, o sea, sale el sol 3 meses y la gente aprovecha para irse a la playa y hay muchas fiestas. Y a los jóvenes nos decían, ojo, cuidadito con esto, no se tomen ustedes vacaciones de verano, porque cuando hacen eso se van al mundo. Entonces, en el Señor, como nosotros como creyentes, no tenemos derecho a vacaciones, en el sentido de que nuestro crecimiento espiritual debe ser algo que continuamente esté avanzando. El momento en el que nosotros nos estancamos o nos sentimos cómodos, conforme estamos nosotros el día de hoy, ese es un momento de riesgo. Acuérdense de David. David no salió a la guerra con esos hombres y decidió quedarse en su casa veraneando cuando su responsabilidad como rey era estar liderando el ejército. Y es en ese momento donde cayó en pecado. Entonces, hermanos, no hay espacio para nosotros, para el confort, la comodidad, para quedarnos quietos. O estamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor, o estamos retrocediendo. ¿Por qué digo retrocediendo? Porque nosotros no vivimos en un espacio neutro y nosotros no somos personas neutras. Nosotros somos personas que aún nuestra carne, nuestro viejo hombre no ha sido redimido, ¿verdad? Aún tenemos concupiscencias, aún batallamos con nuestros pecados diariamente y vivimos en un entorno, en un lugar donde el maligno es quien gobierna. Entonces pensemos que nosotros somos peces que están nadando en contra de la corriente. El día en que nosotros paramos de dejar de buscar a Dios, ese es el día en el que nuestro crecimiento espiritual se estanca, y no solo se estanca, sino que empieza a retroceder y nos alejamos del propósito que Dios tiene para nosotros. Vamos a ver ahora entonces los niveles de crecimiento espiritual que encontramos en las Escrituras, y quisiera que me acompañaran a 1 Juan, capítulo 2, versículo 12. 1 Juan, capítulo 2, versículo 12,
al 14. ¿Ok? Entonces, vamos a leerlo y luego lo comentamos. Comentamos este verso. Dice, un segundo, ahora sí. Dice, os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, niños, porque conocéis al que es al Padre. Os escribo a vosotros, padres, nuevamente, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Hay muchas opiniones o interpretaciones respecto a estos pasajes. Algunos comentaristas sostienen que ellos no ven una mayor diferencia entre niños, jóvenes y padres, pero la realidad o desde mi entendimiento, las palabras niños, las palabras jóvenes y las palabras padres son diferentes. Entonces, como consecuencia, el mensaje o el consejo que Juan está dando, inspirado por el Espíritu, es distinto a estas tres personas, a esos tres grupos de personas, ¿verdad? Entonces, lo primero que quiero que notemos en el versículo 12, dice que os escribo a vosotros, hijos. Si es que estamos leyendo la Reina Valera, no sé si ustedes lo pueden ver hacia la mano derecha, dice la Reina Valera, os escribo a vosotros, hijitos, ¿verdad? Os escribo a vosotros, hijitos. Y si leemos en el versículo de abajo, dice nuevamente, os escribo a vosotros, hijitos. Sin embargo, en la Biblia de las Américas hay una diferencia. En uno dice hijos, en la Reina Valera dice hijitos, y cuando vuelve a mencionar hijos, él menciona niños. ¿Por qué? Porque obviamente la palabra griega utilizada en este pasaje es distinta. Es distinto decir hijos y es distinto decir niños, ¿verdad? Entonces, lo primero que quiero que veamos acá entonces es que esta palabra hijos hace referencia al grupo en general, a todos los creyentes en general. No está Juan mencionando únicamente a unos cuantos hombres, sino que está hablando efectivamente a todo el grupo, como él habla usualmente, hijitos míos, con ese cariño y ese amor que solía caracterizarlo a Juan cuando se expresaba hacia los creyentes. Entonces, él habla de que los pecados de ellos han sido perdonados. Y efectivamente nosotros nos podemos identificar dentro de este grupo, porque todos nosotros como creyentes hemos sido perdonados nuestros pecados. La palabra perdón tiene que ver con olvidar, tiene que ver con borrar, tiene que ver con que todos nosotros de alguna manera nuestros pecados han sido cargados en la cruz de Cristo y hemos sido perdonados no en el nombre de cualquier persona, sino en el nombre de Jesús, por su nombre, como lo que dice ahí, ¿verdad? Pero luego de eso, él empieza a hablar en el versículo 13 y el 14 a mencionar a tres grupos de personas. El primero es el grupo de padres, que es el que pueden ver ahí. El segundo es el grupo jóvenes. Y tercero son los niños. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a hablar primero acerca de los niños o los infantes espirituales, porque dice, os he escrito a vosotros al final del verso 13, niños, porque conocéis al Padre. ¿Ok? Entonces la expresión de niños es la palabra paidon, que significa una persona que tiene falta de entendimiento o falta de discernimiento. Es la misma palabra que aparece en 1 Corintios 4, 14, 20, que les mencioné hace un momento, donde Pablo dice, niño, no seáis niños en vuestra forma de pensar, sino maduros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa palabra, niños, hace referencia de que esas personas o este grupo de niños espirituales, donde quizás algunos de nosotros nos podamos sentir identificados, son personas que hace falta el discernimiento, ¿ok? Y esto, si lo traemos al ámbito natural, es así. Si yo, por ejemplo, le pusiera a mi hijo Samuel un plato con una ensalada muy grande, con un trozo de carne y papas, y un vaso de jugo natural,
a un lado y le pusiera en el otro lado, no sé, pues, un vaso de gaseosa con un paquete de gomitas, les aseguraría que Samuel elegiría las gomitas y la gaseosa. ¿Por qué? Porque mi hijo no discierne y no sabe qué es lo bueno, qué es lo que le conviene. Y este grupo finalmente de niños espirituales se conforma por creyentes, ¿ok? Que efectivamente han nacido de nuevo, sus pecados han sido perdonados, pero les falta discernimiento para poder entender cómo comportarse o cómo entender las cosas desde una perspectiva bíblica. Y y como leímos también hace un momento en Efesios 4:13, habla que esos niños son fluctuantes, que muchas veces tienen dudas, se van por diferentes canales, diferentes doctrinas, y el propósito de Satanás hacia este grupo puntual es tratar de mantenerlos niños. No, el enemigo no puede hacer absolutamente nada para tocar su alma, el enemigo no puede hacer nada para esa gente, para que esa gente pierda su salvación, pero lo que sí puede hacer el enemigo es hacer que esos niños permanezcan niños por siempre. Y qué triste, nuevamente, hermanos, es encontrar a un creyente que puede tener años en el Señor y su vida no refleja esto, que ellos no tienen un correcto entendimiento de las cosas que suceden alrededor de él o en el mundo, que no tienen, que el coronavirus, qué miedo con el coronavirus, me puedo infectar en cualquier momento, ¿qué vamos a hacer? Y vive en una zozobra que el mundo tiene, porque no tiene una perspectiva bíblica de cómo afrontar esa situación. La mente de los niños espirituales es una mente débil, que no logra entender la voluntad de Dios en medio de todo y que inclusive acepta cualquier ideología que se presente. Vivimos en tiempos donde la ideología de género está muy metida y un niño espiritual puede decir, pero ¿cuál es el problema con tolerar a esas personas? ¿Cuál es el problema con abrazar a otra persona? No, no hay ningún problema. El Señor nos manda que amemos al mundo, pero el amor va de la mano con la verdad y con una invitación al arrepentimiento de la fe en Jesucristo. El niño espiritual muchas veces es vulnerable en esto y no entiende. Entonces, pero sin embargo, esos niños dicen que han conocido al Padre, entienden también el Padre, ¿ok? Tienen una relación con Dios. Es maravilloso que ellos tengan ese entendimiento de que efectivamente Dios los ha salvado, pero esos niños aún son niños, no han alcanzado el propósito que Dios tiene para sus vidas. El segundo grupo que vamos a ver rápidamente son los jóvenes. Dice que los jóvenes, os escribo vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno, ¿ok? Habéis vencido al maligno. Ahora, no significa que estos jóvenes ya no tienen pecado de que son victoriosos. No, esos jóvenes aún batallan con sus pecados, con sus concupiscencias. Esos jóvenes aún tienen que negarse a sí mismos todos los días de sus vidas, pero estos jóvenes han vencido al maligno porque dice más adelante que la palabra de Dios permanece en ellos. La razón de la victoria de esos jóvenes sobre el maligno es que ellos tienen un mayor conocimiento de la palabra de Dios. Ellos han abrazado la teología y cuando pensamos en la palabra teología pensamos en libros y en cosas ajenas y inclusive si venimos de un trasfondo de otras iglesias, quizás nos han dicho, no, la teología es mala. Hermanos, la teología es la enseñanza, es la doctrina que Dios nos ha dejado finalmente. Y cuando nosotros abrazamos la doctrina o la enseñanza de las escrituras, nosotros podemos aplicar esa enseñanza ante las acechanzas del enemigo, ¿verdad? Entonces, esos jóvenes es un grupo de creyentes que de alguna manera ya no son infantes, ya han desarrollado un sentido de discernimiento conociendo la palabra de Dios. Son aquellos jóvenes que se metieron al gimnasio y no están en el primer mes del gimnasio doloridos, sino que ya tienen un tiempito levantando las pesas, levantando las mancuernas y están un poco más fuertes, ¿verdad? Entonces, el sentido de discernimiento de este grupo es mayor que el anterior. Y ahí habla también Juan de un tercer grupo, que es el grupo de los padres. Dice que los padres porque conocéis al que ha sido desde el principio. La diferencia de este grupo con los anteriores es que los padres no solamente tienen discernimiento, no solamente conocen las escrituras y conocen la doctrina y han vencido al maligno, sino que conocen a Dios, que Dios ha sido desde el principio. Y esa expresión habla de que esos padres han vivido vidas o años
a los pies de Cristo, que no solamente es un conocimiento intelectual, sino que la práctica los ha llevado a abrazar las verdades de las Escrituras y acercarse y conocer a Dios de una manera genuina. Estos hombres conocen no solamente porque leyeron el Salmo 23 que Dios es su pastor y que nada les faltará, sino que estos hombres y mujeres han experimentado que Dios es su pastor y que nada les faltará. Estos hombres han experimentado a lo largo de los años la fidelidad, la bondad, la misericordia de Dios en sus propias vidas. Ellos conocen a aquel que ya ha sido desde el principio. Ese conocimiento no es un conocimiento intelectual, sino es un conocimiento genuino que solamente los años y la obediencia a Cristo puede haberlo sido desarrollado, ¿no? Estos hombres ven las cosas desde la óptica de Dios, ¿ok? Y es el deseo de Dios que nosotros lleguemos a ser esos hombres maduros y esas mujeres maduras. Dios desea que nuestra visión y nuestro entendimiento sea basado en su palabra. Y no solo eso, sino que el hecho de decir que son padres presupone que tienen hijos, ¿verdad? Y no sé si usar el término de hijos espirituales en el sentido de que le han compartido el evangelio a alguien y se ha compartido, y esa persona se ha convertido bajo su enseñanza, o no necesariamente, pero esas personas, al ser padres, todos los que somos padres, entendemos que tenemos un sentido de responsabilidad para con otros, nuestros hijos, ¿verdad? Y estos son los hombres que Dios llama a liderar en las congregaciones, en los puestos de autoridad, pero son también aquellos hombres y mujeres que tienen un entendimiento y un conocimiento de Dios cercano, que son llamados también a la obra del ministerio, en el sentido de que pueden discipular a sus hermanos en todo momento. Esos hombres y mujeres son los responsables de cuidar, enseñar y proteger aquellas vidas nuevas que están creciendo en el Señor, ¿verdad? Entonces, todos los niveles espirituales que hemos visto en este momento dependen de la obediencia. Nosotros podemos avanzar o retroceder en la medida en la que nosotros seamos obedientes al conocimiento y a las demandas que la palabra de Dios tiene para nosotros. John MacArthur dice, citándolo, dice, la madurez espiritual es, entonces, el proceso que mueve a los creyentes de ser niños espirituales a ser jóvenes espirituales y de ahí a ser padres espirituales. ¿Ok? Entonces, hemos entendido lo siguiente, que es la voluntad de Dios que nosotros crezcamos espiritualmente. Hemos entendido que hay una responsabilidad de nosotros hacia esto. Y hemos entendido también que hay ciertos niveles espirituales. Ahora la pregunta que nos hacemos o que debemos tener en mente es, ¿cómo entonces crezco espiritualmente? Y lo vamos a tratar de hacer de una manera muy rápida. Hay dos claves, consideraría yo, que ayudan a que nuestro crecimiento espiritual se dé. La primera es, empezando haciéndoles una pregunta, ¿cuál es el propósito principal del hombre? Creo que si leemos Romanos 11:36, dicen que porque de él y para él son todas las cosas, ¿verdad? Dice 1 Corintios 10:31, que comamos o que bebamos o que hagamos cualquier cosa, la hagamos para la gloria de Dios. Entonces queda clarísimo que el propósito del hombre es glorificar a Dios, ¿ok? Y es un propósito completamente opuesto a lo que el mundo vende el día de hoy, a lo que el mundo transmite el día de hoy. Traté de buscar algunas frases de algunos filósofos explicando el propósito del hombre, y al final encontré una frase graciosa de Carlos Villagrán, que es Kiko. No es filósofo, es algo que no tiene nada que ver, pero Kiko decía, mi lema es que todos busquen ser felices. Lo más importante es que estés contento y feliz en esta vida. Y pongámoslo con palabras más complicadas o más elementales, eso es lo que el mundo vende el día de hoy. Vive tu vida el día de hoy. Tu futuro es ahora, tu presente es lo que tienes, ese regalo. Disfrútalo, sé completo, sé feliz, sé gozoso. Y esa perspectiva o cosmovisión se centra en mí. Y es completamente ajena a la Escritura. La Escritura enseña que la gloria de Dios es el propósito principal del hombre. Y en la medida en la que nosotros glorifiquemos a Dios y cumplamos y estemos alineados a ese propósito, pues seremos felices, ¿verdad? Entonces, a lo largo de las Escrituras hemos podido ver que la gloria de Dios ha sido manifestada al hombre, o Dios ha querido manifestar su gloria. En el jardín, en el Edén, en la nube, en el desierto, Dios los guiaba con su gloria. Dios
le dio a Moisés las indicaciones para construir un tabernáculo y derramó su gloria en ese lugar. Dios construyó o pidió que construyeran un templo para que su gloria estuviera en ese lugar. Y por último, en la época, en el Nuevo Testamento, la gloria de Dios se tabernaculizó en Jesucristo. Jesucristo es la gloria de Dios. Y el Padre siempre ha tenido ese deseo para con nosotros como su creación, que su gloria esté dentro de nosotros, mostrar su gloria. Pero nosotros hemos hecho absolutamente todo lo contrario. Romanos 1:23 nos dice que nosotros o que el hombre ha cambiado la gloria de Dios por las cosas corruptibles. Entonces, obviamente, la gloria de Dios ha sido algo que siempre ha estado oculto. El Señor siempre en su misericordia nos ha salvado, nos ha redimido, y en el momento de nuestra salvación, ese Espíritu Santo empieza una obra de santificación, ¿ok? Que busca regresarnos a ese propósito original para el cual hemos sido creados, glorificar a Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver el crecimiento espiritual con la gloria de Dios? Y quiero que me acompañen a 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Acá. 2 Corintios 3:18 nos dice que, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Veamos ese texto un poquito más lento. Dice, pero nosotros con el rostro descubierto, contemplando, ¿ok? Contemplar es prestar atención, es vivir, es ser morada en algún lugar. En este caso, dice, contemplando la gloria del Señor. La gloria del Señor es la grandeza, es el esplendor de Dios, la magnificencia, la honra de Dios, el señorío, el honor, la alabanza, el resplandor. Todos los atributos que Dios tiene están de alguna manera reflejados o mostrados en la gloria de Dios. Y lo que este texto nos dice es que en la medida en que nosotros contemplemos a la gloria de Dios, nosotros vamos a seguir siendo transformados. Metamorfosis es la palabra, y es una palabra que todos nosotros hemos escuchado. Nuestra apariencia va a ser continuamente cambiada. Vamos a seguir siendo transformados en la medida en la que nosotros contemplemos la gloria de Dios. Entonces, la primera clave para nuestro crecimiento espiritual es que tú y yo podamos aprender a contemplar la gloria de Dios. Ahora, la pregunta que les hago es, ¿dónde podemos ver la gloria de Dios? Y ustedes van a decir, los cielos anuncian la gloria de Dios. No, bueno, sí, es cierto, la creación nos habla de la gloria de Dios, anuncia la obra de sus manos, eso, pero tenemos un lugar mucho más seguro, y es aquí. La gloria de Dios o la revelación del Señor ha sido mostrada y dada a nosotros el día de hoy a través de las Escrituras, ¿verdad? Las Escrituras es la revelación de Dios. Dios ha dado a conocer sus atributos, su carácter, sus perfecciones a través de las Escrituras. Yo no puedo saber que Dios es bondadoso si es que no lo leo en las Escrituras, ¿verdad? Esa es la única ancla firme. Entonces, en la medida en la que yo contemple la gloria de Dios a través de las Escrituras, yo voy a poder ser transformado de gloria en gloria, como lo acabamos de leer. Es triste que efectivamente el día de hoy veamos muchas iglesias que en vez de enfatizar que los creyentes busquen y conozcan a Dios a través de las Escrituras, enfaticen la gloria de Dios con experiencias místicas, experiencias subjetivas, que no se pueden corroborar si son verdaderas o falsas, teniendo la palabra profética más segura. Eso, hermanos, las experiencias místicas o espirituales hacen que las iglesias quizás se llenen en cantidad de personas, pero no hacen que los miembros crezcan espiritualmente conforme al carácter de Dios. Porque acabamos de ver que somos transformados contemplando la gloria de Dios que está revelada en las Escrituras. Entonces, hay una frase que un hermano me dijo justo empezando la cuarentena, y él me decía, bueno, este tiempo va a ser un buen tiempo, en medio de todo creo que va a ser un buen tiempo, porque nos va a servir para poder ver quiénes permanecen y quiénes no permanecen.
quienes sin necesidad de poder asistir a la iglesia todos los domingos van a continuar siendo fieles a Dios, van a continuar anhelando la comunión, y quienes no. Y por la gracia de Dios, hermanos, la mayoría estamos aquí. Si no son los martes, son los miércoles; si no son los miércoles, son los jueves; si no son los jueves, son los viernes o los domingos. Y los domingos hay más de 100 conexiones que tenemos probablemente en redes sociales, y a veces una conexión es una familia que está detrás de todo eso. Podemos ver que el Señor en medio de todo nos está permitiendo en su misericordia y con mucha humildad lo decimos, hermanos, que la obra que Él viene haciendo en nuestra congregación no es en vano, que ese carácter está siendo formado en cada uno de nosotros, y que a pesar de no poder darnos un abrazo, no poder alentarnos visiblemente, estamos perseverando, buscándolo de Él, escuchando las enseñanzas, escuchando la palabra. Hemos podido ver también cómo el Señor ha derramado su misericordia y su ayuda entre nosotros mismos. Quien tiene necesidad de algo ha levantado la mano, y otra persona, otro hermano ha suplido con una palabra de aliento o con alimentos inclusive. Hermanos, esa es la obra que Dios tiene en medio nuestro, y cómo Dios ha empezado a formar nuestro carácter y haciéndonos, transformándonos. Y para ir terminando, quiero que me acompañen a un verso clave que lo vamos a ver rápidamente, que es 2 de Timoteo 3, 15 al 17. Acerca de la escritura en general. ¿Qué es lo que la escritura bosqueja? 5 funciones, ¿no? Acerca de lo que hace en la vida de nosotros como creyentes. Lo leemos, dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría, que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Dice el versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Hermanos, este versículo resume lo que hemos estado hablando en los últimos minutos. La escritura es útil para que nosotros seamos hechos creyentes, así como lo hizo con Timoteo, porque empieza diciendo en el verso 15 que las escrituras nos dan sabiduría para poder ser salvos, ¿verdad? Luego en el verso 16 dice que toda la escritura es útil para enseñar, ¿verdad? Es útil, útil significa que es beneficiosa, que es productiva, que es suficiente, que contiene todo para satisfacer las necesidades espirituales que nosotros podemos tener. Y podríamos hablar horas y horas de la suficiencia de las escrituras, lo hemos hecho ya en otras ocasiones, pero recordemos simplemente que las escrituras son lo que nosotros necesitamos aprender para poder ser hechos conformes a Jesucristo. Cualquier duda, cualquier necesidad, cualquier consejo que nosotros podamos necesitar, lo vamos a encontrar en las escrituras, porque ellas nos enseñan a esto. Luego dice que sirven para reprender, para rehuir, los que están leyendo la Biblia versión Reina Valera. La palabra reprender significa refutar, condenar, engaño, la mala doctrina. La palabra de Dios tiene un ministerio negativo, por así llamarlos, en el sentido de que cuando nosotros nos acercamos, tenemos pecados, estas nos confrontan directamente, apuntan esa área negativa que tenemos. Y cualquier creyente que tiene el Espíritu Santo entiende y sabe a qué me refiero, que cuando algo que hacemos mal, el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios que tiene es la herramienta que el Espíritu Santo utiliza para que nosotros podamos examinarnos y dar una vuelta, ¿no? Entonces, es la manera como Dios nos va transformando, va podando, nos va cambiándonos, quitándonos aquellas cosas que no son agradables delante de Él. Dice también la Escritura es útil para corregir. Corregir significa, no es lo mismo que reprender. Reprender apunta a la equivocación, al problema, y la corrección coloca nuevamente la línea derecha. ¿Ok? Y eso es algo que hay que tener muy claro entre reprender y corregir. La corrección nos muestra nuevamente cuál es el camino derecho que tenemos que tomar. Los que estamos en el Instituto de Expositores, estamos llevando un curso con un profesor de España, y es un profesor pues, que nos ha hecho sufrir muchísimo,
porque le presentamos los trabajos y él nos llena de rojos todo, nos circula, nos pone X, nos tacha todas las hojas así, de pronto a mí, no sé si el resto, pero a mí me las tacha así de grandes, pero no se queda ahí, sino que él coloca un texto al costado e indica, este ejercicio o esto no aplica por esta razón. En este punto tú te has equivocado, en esto deberías hacer esto. Este profesor no solamente nos muestra las equivocaciones que estamos teniendo, sino que nos pinta la línea derecha nuevamente, nos muestra la solución. Y es un poco lo que las escrituras hacen. Las escrituras no solamente nos condenan, sino que nos llevan a Jesucristo, nos llevan a poder nuevamente alinear nuestras vidas delante de Él. Y creo yo que es algo que nosotros como congregación estamos también haciendo. Hay una frase que siempre voy a llevar en mi corazón de un sermón de hace 2 semanas, y el pastor decía que en esta iglesia no se tolera el pecado, sino que se confronta. Pero a su vez, esta iglesia es el mejor lugar para pecar, porque esta iglesia no solo confronta, sino que perdona. Y eso, hermanos, es la corrección. La corrección no solamente te va a apuntar, te va a señalar, te va a condenar, sino que también te va a aplicar la misericordia y la gracia de Dios para que tú puedas volver a tu camino. Entonces la escritura cumple esa función. La corrección bíblica, entonces, en otras palabras, es la provisión positiva para los creyentes que aceptan la reprensión negativa de la palabra de Dios. Y al final dice que esa escritura también nos instruye en justicia, ¿verdad? La palabra instrucción tiene que ver con la enseñanza o el entrenamiento que un maestro o un tutor tiene con un niño, mientras lo va perfeccionando en artes, en música, en artes marciales, en lo que sea, en el entrenamiento. Entonces la palabra de Dios nuevamente también es útil para que nosotros seamos instruidos en justicia, para que nosotros aprendamos a relacionarnos, a comportarnos, a vivir en santidad. Y que seamos finalmente hechos y edificados conforme a la imagen de Jesucristo. Un último versículo para terminar está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Se los voy a pintar acá. Dice, por tanto, desechando toda malicia, todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Quiero dejarlos yo con ese verso en mente y que lo vayamos meditando en los próximos días. ¿Estamos deseando la palabra de Dios, como dice Pedro en este momento? ¿Estamos deseándola como un recién nacido? Todos los que hemos tenido bebés o hijos sabemos que a los recién nacidos no les importa tener un juguete, no les importa estar jugando, divirtiéndose, viendo un programa de televisión. Los recién nacidos lo único que les importa es que mamá les dé la leche. Estamos nosotros, es nuestra prioridad en nuestras vidas esa, desear la escritura. Quizás no lo estamos haciendo y la respuesta la encontramos en ese mismo versículo. Desechando toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y difamación, desead. Quizás, hermanos, hay algo que estamos abrazando más que a las escrituras en nuestras vidas. Quizás hay pecado en nosotros y ese pecado nos tiene enceguecidos, ese pecado nos tiene cautivos, nos tiene envilados con eso en nuestra mente, y ese pecado está impidiendo que nosotros anhelemos la palabra de Dios y entendamos que esa es la obra del enemigo. No hay nada que Dios no nos haya dado para que nosotros podamos crecer espiritualmente, para que nuestro carácter pueda ser transformado. Pero nosotros tenemos que de alguna manera desechar ese pecado, esa malicia, esa hipocresía, ese engaño, y ese deseo de ir a las escrituras va a volver por naturaleza, y que el Señor nos conceda el tiempo y la dedicación y la disciplina de poder estudiar las escrituras todos los días de nuestra vida, con la intención no de solamente crecer para yo ser un mejor cristiano, no solamente yo crecer para que otros me digan, wow, ¿cómo ha crecido? Sino para crecer para ser transformado a la imagen de Dios, crecer para poder cumplir el propósito que Dios tiene para con nosotros, que es ser hechos a su imagen. ¿Cómo se debe ver un creyente maduro? Es una pregunta que voy a dejar abierta en esta noche.
cuáles son las características o las manifestaciones que un creyente maduro debe tener. Esto es lo que vamos a seguir viendo en las próximas 7 clases, si el Señor lo permite, y quiero cerrar este tiempo en oración. Padre, te bendecimos, Señor, en primer lugar por la libertad que podemos tener de enseñar tu palabra, Señor, por la libertad que podemos tener de sentarnos y aprender más de ti, Señor Jesús. Entendiendo que hay muchos creyentes en otros lugares que no la tienen, Señor, que sufren y pedirte perdón también, Señor, porque muchas veces nosotros no te estamos buscando como debemos, no estamos recurriendo a tu palabra como debemos, no estamos exponiéndonos y quizás estamos abrazando pecado por sobre ti, Señor Jesús. Te pido que tú nos perdones, que tú nos limpies, que nos purifiques, nos santifiques, Señor, y nos permitas que ese deseo que tú prometes para nosotros, Señor, para desear tu leche, esa leche espiritual no adulterada, Señor, que tú pongas ese deseo en nuestras vidas, Señor. Queremos pedirte que tú pongas el deseo en nuestros corazones de conocer más tu palabra, de conocerte más a ti finalmente a través de tu palabra, y que en la medida en la que podamos contemplar tu gloria, nuestras vidas puedan ser transformadas, Señor. Y que en medio de todo este proceso, Señor, podamos servir a otros, podamos amar a otros, pero por sobre todas las cosas, te podamos exaltar y orar a ti, Señor. Te damos gracias por este tiempo que tú nos has concedido. En el nombre de Jesús. Amén.